Señor, te imploramos que dispongas siempre nuestro corazón para escuchar tu santa palabra y nos conceda la gracia para hacer tu santa voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versos del 2 al 13. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí: ¿qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos? Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Los apóstoles Pedro, Santiago y Juan. El Señor les permitió tener una experiencia de la gloria de nuestro Señor Jesús, una prueba de su gloria. Después de esta experiencia tan maravillosa en la que pues escucharon la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Saben, hermanos, que en nuestra vida también nosotros tenemos experiencias de encuentro con Jesucristo, experiencias muy transformadoras. Por ejemplo, el día en que hicimos nuestra primera comunión fue una experiencia donde nos sentimos bien llenos del amor, de la gracia de Dios. Nos sentíamos entusiasmados. Y así puede haber otras experiencias que hemos tenido cuando fuimos a algún retiro o cuando escuchamos una Eucaristía con mucha devoción, u otras muchas experiencias en una confesión, etc. Pero ¿cómo necesitamos hacerle para alimentar nuestra vida de fe? Escuchando la palabra de Dios, escuchando a Jesucristo, el Hijo amado del Padre, escuchando al Señor. Claro que hoy en día hay muchas distracciones, hay muchos medios de comunicación y nos distraen demasiado. Nos cuesta trabajo dejar momentos para orar, para meditar, para escuchar al Señor. Pero bueno, utilicemos los medios de comunicación como este que estamos utilizando en este momento, también para alimentarnos de la palabra de Dios, esta palabra que nos transforma. Si nosotros, además de escuchar,
a nuestro Señor Jesús y vivimos en su amistad, cultivamos la gracia, una vida de cercanía con el Señor, entonces pues nos iremos llenando el corazón, el alma de su gracia, de su paz, nos iremos transformando, de tal manera que cada día pensemos más como Dios y no tanto pues como a veces los hombres, que pensamos solamente en nosotros mismos, sino como Dios que ha venido a servir y a dar su vida por amor a nosotros. Que Dios te colme de bendiciones, date tiempo para escuchar la palabra de Dios, que Dios te bendiga tus familias, tus proyectos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.